Buen día, profesor. Para esta actividad número 6 le voy a explicar los casos presentados en el capítulo 4 sobre los métodos basados en el descuento de flujo de fondos o cash flow. El primer método es el método general para el descuento de flujos. Este método consiste en estimar los flujos de caja futuros que una empresa generará y traerlos a valor presente usando una tasa de descuento apropiada. Se basa en los siguientes pasos fundamentales. El primero es definir el periodo de pronóstico. Se estima por cuántos años se proyectarán los flujos de efectivo. Luego se determina la tasa de descuento, que normalmente es el costo promedio ponderado de capital de la empresa. El tercer punto sería el calcular el valor presente de los flujos de efectivo, donde se utilizan fórmulas financieras para traer cada flujo futuro a un valor presente. Y el último paso sería calcular el valor de la empresa sumando el valor presente de los flujos futuros y el valor continuo o residual. El primer caso o la primera ilustración es sobre la compañía La Atractiva S.A. En este ejemplo se presenta el balance general y el estado de resultados de la compañía para los periodos 2008-2009. Con base en esta información se solicita la preparación de los flujos de fondos y la valoración de la empresa. Como podemos ver en la primera imagen, tenemos un cuadro donde se presenta el balance general y el estado de resultados de la compañía. Y de ahí se procede en el documento a calcular los flujos de efectivo. En este ejercicio nos dan algunas notas sobre los estados financieros. El primero es que una máquina que fue adquirida por 42 ha sido vendida de contado en el 2009 por 32. Dicho activo tenía una depreciación acumulada en el tiempo de 15. La segunda notación sería que la depreciación del periodo fue de 25. Y la tercera nota es que durante el 2009 los dividendos declarados y pagados en efectivo son de 41. Yo aquí puse una descripción, un análisis y un pequeño consejo u observación sobre cada uno de los casos. Mi análisis sobre esta primera ilustración o caso es que el balance muestra la estructura financiera de la empresa, incluyendo activos corrientes y no corrientes, pasivos y patrimonio. Es clave para entender la solidez financiera de la compañía y la manera en que maneja su capital. Mi observación es que antes de aplicar cualquier modelo de descuento de flujo de fondos es fundamental revisar la calidad y coherencia de la información contable. Se recomienda verificar que los estados financieros reflejen adecuadamente la realidad económica de la empresa para evitar distorsiones en la valoración. Luego tenemos el segundo caso, que es la ilustración número 19. Aquí se hace una aplicación del método directo para determinar los flujos de efectivo de la empresa. Este caso o esta imagen que pongo aquí muestra cómo calcular los flujos de efectivo de la empresa mediante el método directo. Se parte del estado de resultados y se convierte en flujo de efectivo ajustando cada partida para reflejar solo los movimientos reales del efectivo. Los puntos claves del método directo son que se parte del efectivo generado por operaciones, que son 104 millones. También se deben de descontar las actividades de inversión como adquisición de propiedad, planta y equipo, que serían menos 132 millones, e inversiones a largo plazo, que son menos 20 millones. También se incluyen actividades de financiación como aportes de capital, que son 20 millones, y pago de dividendos, que son menos 41 millones. El resultado final muestra el efectivo neto generado por la empresa. Este método es útil porque permite ver de manera transparente el origen y su uso del efectivo. Sin embargo, puede ser complicado para obtener la información directamente de los estados financieros. Para mejorar la interpretación se recomienda comparar estos valores con los de periodos anteriores y analizar tendencias. La última ilustración o caso del método general para el descuento de flujos es la ilustración número 20, que presenta el cálculo de los flujos de efectivo con el método indirecto. Se toma la utilidad neta y se hacen los ajustes correspondientes hasta llegar al efectivo neto generado por las operaciones. En este caso se muestra el cálculo del flujo de efectivo con el método indirecto, partiendo de la utilidad neta y realizando ajustes para convertirla en flujo de efectivo.
Los puntos claves dentro del método indirecto de esta última ilustración parte de la utilidad neta, que son 60 millones, luego se suman ajustes por partidas no monetarias como depreciación, que son 25 millones, y amortización de diferidos, que son otros 5 millones. Se ajustan cambios en el capital de trabajo, como la disminución de inventarios, 16 millones, y el aumento de proveedores, que son 8 millones. Y el resultado final es el efectivo neto de las actividades de operación, que en total son 104 millones, igual al obtenido con el método directo. El método indirecto es más comúnmente utilizado en la práctica, ya que parte del estado de resultados se ajusta a las diferencias contables para reflejar el efectivo real. Es recomendable utilizar ambos métodos en conjunto para validar la coherencia de los cálculos y detectar posibles errores en los registros contables. Ahora empezamos con el segundo método, que es el cálculo del valor de la empresa a través del Free Cash Flow o flujo de caja libre, que es el efectivo disponible después de cubrir los gastos operativos y la inversión en activos necesarios para el crecimiento del negocio. Se calcula con el siguiente modelo. Primero partimos de la utilidad operacional. Se restan los impuestos sobre la utilidad operacional para obtener la utilidad operacional después de impuestos. Después se suman los costos y gastos que no impliquen salida de efectivo, obteniendo el flujo de caja bruto. Y por último se ajusta por las variaciones en la inversión de capital, resultando en el flujo de caja libre. Lo segundo sería la valoración de la empresa, donde se estima el flujo de caja libre para varios años, se calcula su valor presente usando el WACC y se suma el valor presente del valor continuo, obteniendo el valor total de la empresa. Para este segundo modelo tenemos como ejemplo o caso la ilustración número 27 por el método APB, que es el valor presente ajustado. Como podemos ver, en este caso se analiza una empresa con flujo de caja libre de 6 millones y costo del patrimonio del 22% considerando el impacto de la deuda. El objetivo de este caso es aplicar el valor presente ajustado con una metodología que separa el valor de la empresa en dos componentes. El primero es el valor de la empresa sin deuda y el segundo es el beneficio fiscal del uso de deuda o ahorro en impuestos. Mi observación es que este método es ideal cuando la estructura de capital de la empresa cambia con el tiempo. Si una empresa planea usar más deuda, el valor presente ajustado permite evaluar su impacto en la valoración. Sin embargo, es importante considerar el riesgo de sobreendeudamiento. Luego tenemos nuestro segundo caso, que sería la ilustración o caso número 29 de la compañía Colombia. Aquí se analiza la valoración de una empresa con un flujo de caja bruto de 1.200 millones, esperando un crecimiento del 16.50% anual durante 10 años. El objetivo de este caso era determinar el valor de la empresa aplicando el descuento de flujo de caja libre. El proceso de este cálculo fue que primero se calculó la tasa de reinversión sobre el flujo de caja bruto, luego se estimó el flujo de caja disponible en cada periodo y por último se aplicaba la fórmula del valor presente para descontar los flujos futuros. Los resultados fueron que el valor operacional de la empresa se estima en 4.326.41 millones, que se confirma este cálculo construyendo un estado de resultados proyectado considerando impuestos y crecimiento, y que se demuestra cómo el flujo de caja libre es clave para estimar el valor de una empresa en expansión. Mi observación en este caso es que se muestra que las proyecciones de crecimiento son clave en la valoración de empresas. Sin embargo, se recomienda evaluar escenarios pesimistas y optimistas para considerar posibles riesgos. No hay que asumir tasas de crecimiento muy altas sin justificación. Luego tenemos nuestro tercer método, que es el cálculo del valor de la empresa a través del capital de cash flow. Este es una alternativa del método anterior, considerando el flujo de caja disponible para todos los inversionistas, incluyendo tanto los accionistas como los acreedores. Se calcula tomando en cuenta el flujo de caja antes del pago de intereses, pero después de impuestos, y su valoración sigue siendo el mismo esquema del método de DCF,
pero la tasa de descuento utilizada suele ser el costo del capital promedio ponderado después de impuestos. Para este tercer método, nuestro primer caso es el cuadro número 40, es sobre un modelo matemático donde se presenta un modelo que ilustra la manera en que el flujo de caja bruto se ajusta con la inversión de capital para obtener el flujo de caja neto de la empresa. En este cuadro podemos observar la estructura de los flujos de caja en diferentes periodos de tiempo. Explica cómo podemos calcular el flujo de entrada y salida de caja con base en la rentabilidad sobre la inversión y el nivel de capital invertido. Este cuadro presenta la estructura del flujo de caja de una empresa a lo largo del tiempo. Se enfoca en el cálculo del flujo de entrada y salida de caja con base en la rentabilidad sobre inversión y el nivel de capital invertido. Mi análisis es que este modelo permite proyectar la generación de flujos de caja en una empresa con base en sus inversiones y la rentabilidad obtenida. Es útil para valorar empresas en sectores de alto crecimiento, donde la reinversión de capital es clave para la expansión. Pero hay que tener en cuenta algunas limitaciones, como la suposición de una tasa de rendimiento constante, que esto se refiere en que en la práctica la rentabilidad sobre la inversión puede variar debido a cambios en la industria o competencia o costos operativos. Otra limitación sería que no se consideran los riesgos financieros, pues el modelo asume que la empresa se financia únicamente con patrimonio, sin tomar en cuenta deuda o apalancamiento financiero. Mi observación sería que para mejorar la precisión del análisis financiero con este modelo se pueden hacer tres cosas. La primera sería realizar proyecciones con distintos escenarios, el optimista, el pesimista y el moderado, para evaluar el impacto de diferentes tasas de crecimiento y rentabilidad. El segundo sería incluir el análisis de sensibilidad para observar cómo cambios en las tasas de inversión y retorno afectan los flujos de cajas futuros. Y el último sería complementar el análisis con modelos más avanzados, como el flujo de caja descontado, que incorpora el costo de capital y el riesgo financiero. Por último, tenemos el modelo de etapas básicas de una valoración por descuentos de flujo. Los pasos esenciales para valorar una empresa mediante el descuento de flujo de caja son 7 en total. El primero es definir los flujos de caja relevantes. Se determina si se trabajará con flujo de caja libre o con capital cash flow. El segundo sería establecer el periodo de pronóstico. Generalmente es de 5 a 10 años. El tercer paso sería determinar la tasa de descuento, normalmente el WACC. El cuarto paso es calcular el valor presente de flujos de caja, que esto se refiere a aplicar la fórmula del valor presente neto. El quinto paso sería determinar el valor continuo o residual para captar el valor más allá del periodo de pronóstico. Luego tendríamos que sumar el valor de los activos no operacionales como inversiones temporales o permanentes y por último se resta la deuda financiera para obtener el valor patrimonial de la empresa. En este caso se vuelve a tomar la ilustración número 29 de la valoración de la Compañía Colombia. Este caso expone el cálculo del valor de la empresa utilizando la tasa de crecimiento y la reinversión del capital para cada periodo. Se presenta el caso de la Compañía Colombia, que tiene un flujo de caja bruto de 1.200 millones con una tasa de crecimiento del 16.50% durante 10 años. Se calcula el valor de la empresa aplicando los métodos de flujo de caja libre. El cuadro que se muestra aquí nos enseña un modelo matemático utilizado para valorar una empresa con base en el flujo de caja libre. El objetivo es calcular el valor operacional de la empresa a partir de la actualización de los flujos futuros utilizando una tasa de descuento del 25%. Los valores claves presentados en este cuadro, como podemos verlos, son el FCB inicial, que son 1.200 millones, la tasa de crecimiento de 16.5%, la razón de inversión al FCB después de impuestos, que es el 50%, y el rendimiento sobre la inversión, que es de 33%. También tenemos el costo de capital, que es del 25%, y por último, que pues es el resultado, el valor operacional de 4.236.41 millones.
lo que representa el valor presente de los flujos de caja futuros generados por las operaciones de la empresa. Este cálculo es clave para inversionistas y administradores, ya que les permite evaluar si la empresa está generando suficiente valor en función del capital invertido. Mis observaciones para este último caso sería que primero hay que verificar la tasa de descuento, que pues es del 25% y está siendo utilizada en el modelo para el resultado final. Si esta tasa es demasiado alta o baja en comparación con el riesgo real de la empresa, puede generar una sobrevaloración o subvaloración. Mi segunda observación sería evaluar la tasa de crecimiento, pues una tasa del 16.5% puede ser sostenible en los primeros años, pero en el largo plazo es recomendable proyectar tasas más moderadas. Y por último, complementar con otros métodos de valoración. Este método es útil, pero debe contrastarse con otros métodos como el del valor de mercado de empresas comparables o el método de múltiplos para validar los resultados obtenidos.